Mi nombre es Gonzalo Gamboa Álvarez, de profesión médico, pues doctor le llaman, pero es impropio, es mejor médico general. Ejercí 53 años como médico, pero antes de ser médico tuve otras actividades. Vivo en la casa número 22 de la calle Tiburcio Montiel, entre la carretera de Libre a Cuernavaca y la calle Tiburcio Montiel, del pueblo de San Andrés Totoltepec, actualmente Ciudad de México. El tema: datos históricos del pueblo de San Andrés Totoltepec, delegación de Tlalpan, Ciudad de México. Los datos, según los historiadores, nos dicen que el Valle de México fue poblado hace más de 10,000 años. Se encontró un vestigio humano, o un resto humano, en Acolman, por Acolman. Se le llama el nombre de Tepexpan, que calculan que tiene entre 10,000 o 11,000 años de antigüedad. Las poblaciones de la ribera de los lagos son Chalco, Texcoco, Xochimilco, Zumpango, Cuautitlán, Coyoacán y Tlalpan. Del norte vienen las tribus nahuatlacas, los que hablaban el náhuatl. Si la memoria no me falla, son los acolguas, tlahuicas, xochimilcas, chalcas, tlaxcaltecas, tepanecas, y al último llegan los mexicas o aztecas. Los tepanecas se establecen en Azcapotzalco y tienen su líder principal a Tezosomoc, que aborda el poder como Gran Tlatoani en 1343. En 2 años se prepara para invadir todas las tierras que actualmente ocupan las delegaciones de Coyoacán y Tlalpan. Y es así como llega a fundarse los pueblos del sur del Valle de México, entre ellos San Andrés Totoltepec. La primera tribu que se estableció en San Andrés fue al pie del cerrillo llamado Totoltepetl, que actualmente le llaman El Cerrito, donde está ubicada la secundaria 284. ¿Por qué se establecieron en este lugar? Porque el río San Buenaventura en esa época tenía agua todo el año, agua pues potable, porque era de los manantiales del Ajusco. Por eso el lado norte del cerrillo es el terreno que ocuparon los tepanecas, y así quedó establecido la primera tribu en San Andrés. Pero si tomamos en cuenta ya la organización del pueblo, Hernán Cortés, cuando llega y funda la provincia de San Agustín de las Cuevas, con 12 barrios, que son Huipulco, San Pedro Apóstol, Calvario, San Marcos, Santa Úrsula,
Chimalcoyoc, San Pedro, San Andrés, Xicalco, Magdalena y Ajusco. Y les nombraron barrios, no empleaban la palabra pueblo, porque barrio es sinónimo del calpuli azteca. Sí, sí, adelante, adelante. O sea, de hecho, todo lo que está haciendo es súper interesante. Eh, ya el virrey don Luis Velasco Marqués de las Salinas, hijo, porque hubo dos, el padre y el hijo, gobernaron a la Nueva España. Amor sube al poder el hijo en 1560 y por orden del rey Carlos III les da órdenes al virrey Luis de Velasco Marqués de las Salinas y al procurador de los indígenas don Miguel Castorena y Ursúa para fundar el pueblo. Y en el pueblo los indígenas organizaron la fundación Alonso Axayacaxin y Diego Tenacaxin. Así fue fundado San Andrés a las 11 horas del 8 de septiembre de 1560. Wow. Este, pues bueno, digamos que a partir de ahí, cómo se desarrolla el pueblo? ¿A qué se dedican principalmente? ¿Cómo va creciendo el pueblo a lo largo del virreinato? Eh, la primera dotación de tierras ya con la fundación de la Nueva España fue en, en 1560. Les dan una fracción que le llamaron fondo legal. El fondo legal era para donde iban a construir sus habitaciones y sus animales de corral, cultivar. Y es un área primero de 500 varas, tomando como centro el nicho que habían colocado para el santo patrono que le llamaron San Andrés Apóstol. 500 varas al norte, al sur, oriente y poniente. Pero después se amplió a 600 varas y había dos clases de varas, la vara catalana y la vara castellana. Entonces, primero fue la catalana y luego la castellana. Con esta área empezaron a cultivar, pues, los cereales que siempre es tradición, maíz y frijol, haba, calabaza, el maíz blanco y maíz azul. Ya se empezó a cultivar desde esa época. Por varios siglos fueron pues campesinos, pero después de 1700 a la fecha hasta 1882 fue propiedad de los españoles, despojaron a los nativos de sus tierras y se establecieron las haciendas o encomiendas. La encomienda abarcaba la propiedad, tanto la superficie como los habitantes. Era propiedad de una encomienda. Después fueron haciendas. Así San Andrés está ubicado en dos haciendas, Hacienda de Joco y Hacienda San Isidro del Arenal. Y el ejido es Hacienda de Eslava,
De hecho, son 3 haciendas que participa San Andrés en su perímetro de superficie total. Voy a buscar algo. Sí, claro, claro. San Andrés participa de 3 haciendas, principalmente Joco, San Isidro La Arenal, Eslava, la parte ejidal. San Andrés tiene actualmente una superficie de 2.100 hectáreas. Abarca la finca de Joco, parte del Arenal y la primera dotación ejidal y ampliación ejidal y una dotación de 5 hectáreas, 20 áreas que le llaman Colonia Héroes de 1910. Fue dotado por Miguel Alemán en el 51 52. Esa es su superficie. Su perímetro es al norte colinda con San Pedro y una parte pequeña con Chimalcoyoc, lado norte poniente. Al poniente colinda con terrenos de San Nicolás Totolapan, al sur colinda con terrenos de la Jusco, San Miguel Ajusco y parte de la Magdalena. Al poniente colinda también con Xicalco, una parte, y al oriente colinda con Santiago Tepalcatlalpan, y al norte San Pedro y parte de Chimalcoyoc. Ese es el perímetro territorial de San Andrés Totoltepec. San Andrés tiene, pues, para mí varias etapas. La etapa española, la etapa del asentado ya en tiempo de Porfirio Díaz, porque las haciendas perduraron hasta el 1909 o 10. Se borra ya con la revolución y después se dividen en los terrenos para dotación ejidal. Sembraban tradicionalmente maíz, frijol, haba, cultivaban mucho el maguey. Todos los predios tenían maguey, por lo tanto producía San Andrés mucho pulque. En principio de los años, 3 décadas del siglo pasado, siglo XX, producía buena cantidad de pulque. Venían a surtirse de pulque pues los pueblos del norte, como era Tepepan, Tlalpan, Huipulco, Santa Úrsula. Venían a comprar pulque a San Andrés y San Pedro. Eran los pueblos pulqueros de la zona sur de Tlalpan. Se dedicaban a hacer carbón y leña. Era su modus vivendi, cortar madera para vender tabla, tejamanil. Cultivaban también nopal, pero en poca escala, en sus predios de donde vivían. Cultivaban árboles frutales, el tejocote, el capulín, el zapote. Cultivaban también duraznos, ciruelo, granada, higos, como árboles frutales. Todos los vecinos se dedicaban al campo. Había pocos empleados hasta que se funda la fábrica de la Fama Montañesa y la fábrica de papel Peñapobre. Ya hubo empleados en estas fábricas. De la fábrica Peñapobre habían como 5. Me acuerdo hasta sus nombres. Don Pedro Ramírez, Bonifacio Ramírez, Antonio Ramírez, los
dos Santillán, Isidro Santillán, y falta otro que era también de San Andrés, no me acuerdo su nombre. Y en la fábrica de telas, la fama montañesa, también había ya 2 o 3 obreros. Son los primeros que empiezan como obreros. La primera escuela fue fundada, el primer centro educativo se fundó en 1859, ya con el gobierno de Benito Juárez. Antes daban clases en el atrio de la iglesia los misioneros dominicos y los misioneros franciscanos, y obligaban a ir a aprender el castellano y algo de aritmética, pero también obligaban a aprender el credo, aprender el Ave María, el Padre Nuestro, implantando la religión católica. El templo que actualmente está como templo católico fue edificado entre 1772 a 1780, porque antes era un nicho donde colocaron el santo, y el centro del pueblo es la esquina de la calle de Reforma con 16 de septiembre, donde está Telcel. Esa esquina fue el lugar del nicho y es el centro del pueblo. Después aparecen otras religiones. San Andrés tiene 7 u 8 religiones: católicos, evangélicos, Séptimo Día Israelita, Testigos de Jehová, Familiar Cristiano, espiritistas. Hay otras 2 chicas que no sé sus nombres. Aquí luego, frente a la Virgen, bajando esta calle, ahí está otro templo chiquito. Se reúnen para estudiar la Biblia. Y así hay como 3. Hay otro allá en la entrada, por Chicalco, en el kilómetro 25, en la parte que pertenece a San Andrés. Ahí está otro. Hay otro en Tlalpuente, le llaman el Señor de los Encinos. También se predica la Biblia. O sea, de hecho, ahorita lo que estaba escuchando, o sea, aparte de San Andrés, usted tiene conocimientos muy vastos de toda Tlalpan en general, no nada más de San Andrés, ¿no? De todo el país. Oiga, y por ejemplo, las corrientes de agua, obviamente Tlalpan se funda en medio de ríos. Los ríos pues ayudan a que pues, se genere la agricultura y bueno, pues que florezcan los pueblos, ¿no? Y también las fábricas, ¿no? Tienen a lo mejor un poquito que ver con el agua, ¿no? La fábrica de papel, de telas. Sí. Pues hablar un poquito de los ríos y su influencia en las poblaciones, ¿no? Y como dijo usted, pues de hecho lo que dijo es completamente cierto, pues es el periodo virreinal, bueno, tienen un periodo prehispánico, sí, virreinal, después es el porfiriano y después nos seguimos al revolucionario, ¿no? Sí. Hasta el día de hoy. Ajá. Sí. Bueno, después de la revolución, San Andrés incluso fue incendiado en 1914. Incendiaron el pueblo, quedó en cenizas por orden del general Robles, comandante de esta zona por Victoriano Huerta. Mandó incendiar el pueblo para que si llegaban los zapatistas no encontraran víveres, porque saqueaban los zapatistas gallinas, cerdos, frijol, maíz, para subsistir. Entonces se incendiaron y los vecinos huyeron de San Andrés, se fueron para el Estado de México, otros para la ciudad y hasta Morelos, se fueron para Morelos para sumarse con
los zapatistas. San Andrés participó tanto con los zapatistas como con los carrancistas. Simpatizaron con Carranza. Y lo que decías, durante el porfiriato, dice que más o menos hubo las escuelas, ¿no? Bueno, desde Juárez, ¿no? Desde Juárez. ¿Qué más, aparte de lo que comentaba ya de las haciendas? Después de este centro educativo, pues fue muy difícil quitarles el poder educativo que tenían los españoles, porque los misioneros más que nada, porque decían, ya tenemos un presidente feo, chaparro, negro, que nos va a quitar la gramática, la aritmética, y nos va a enseñar cosas de socialismo. Predicaban los sacerdotes, lo calificaban a Juárez como un socialista, y se fundó la escuela con 2 grupos, llegó a tener máximo 30 alumnos en total, 15 de primer año y 15 o 14 de segundo año, no hubo más. El primer maestro era un tal Melgoza, el primer maestro que hubo. Los de San Andrés gestionaron una nueva escuela y se inaugura el 5 de febrero de 1908. Ya cumplió 100 años, que actualmente tiene el nombre de Escuela Primaria Tiburcio Montiel. Tiburcio Montiel fue oaxaqueño, general y abogado, y le pusieron su nombre porque fue abogado para rescatar las tierras que habían ya tenido en posesión los españoles. San Andrés compró la hacienda con monedas de oro. Tiempo Porfirio Díaz se manejaba monedas de oro. Pagaron 10,100 pesos. En esa época era una cantidad enorme. Y fueron 62 los compradores de San Andrés. Esos 62 estaban representados por una persona que le llamaban representante de los copropietarios de la hacienda de Joco. Se llamó Remigio Hernández Ortega. Yo lo conocí todavía, gordito, chaparro, pero muy inteligente, muy honesto. La escritura salió a su nombre y después empezó a lotificar. Claro que toda su familia pues se apartaron los mejores lotes, pero fue honesto, yo lo conocí. Era muy buen líder, un excelente líder para San Andrés. Era, sobre todo, honesto y sincero. ¿En qué año dice que compraron la hacienda? En mayo de 1882. Y se compró por hipoteca en 3 pagos, y el último pago lo hicieron en 1920. Las escrituras están fechadas con 1921. Aparte de San Andrés se componía de otras haciendas, había comentado, ¿no? ¿Qué pasó con las otras haciendas? Fueron desapareciendo porque ya desde Carranza se empezó a dividir los terrenos para dotación ejidal o comunal, desde Carranza, con la ley del 6 de enero. No fueron compradas, sino que pues ya fueron como expropiadas y después otorgadas. Otorgadas, pero la hacienda de Joco sí la compró San Andrés, porque era el dueño un tal Lorenzo de Larrauri, pero falleció y quedó su esposa y sus hijos. Entonces su esposa es la que hizo trato con los de San Andrés a través del abogado
Tiburcio Montiel. Por eso Tiburcio Montiel se le estima, porque fue pues defensor de las tierras a favor de San Andrés. Esta calle se llama Tiburcio Montiel, la escuela Tiburcio Montiel, en honor a... Aparte de Tiburcio Montiel, pues fue gobernador del Distrito Federal, y cuando murió Juárez, él se abocó a al sepelio de Benito Juárez, Tiburcio Montiel. Aquí tengo un libro que habla todo de Tiburcio Montiel. ¿Dónde está? Lo perdí de vista. Aquí está. Todo este libro habla de Tiburcio Montiel. Incluso aquí está su foto. Tan luego que salió y se publicó, lo compré. Entonces por eso es bastante apreciado y por eso entonces en los nombres de Tiburcio Montiel en los centros educativos de aquí de San Andrés, ¿verdad? Excelente. Oiga, referente a los ríos, bueno, el río Eslava creo que es el principal que baja. ¿Y cuál sería el principal río? Buenaventura. No es el río Eslava, es Hacienda de Eslava. Los ríos son el río San Buenaventura, es el principal. Aquí tiene una cascada que le llaman el Tepechic, pero allá en la calle de Riva Palacio se unen una barranca que viene del Cedral, se junta con la barranca que viene de los cerros de la Jusco y la Magdalena, que es el San Buenaventura, que va a dar hasta la hacienda de San Juan de Dios. Los vecinos de San Andrés fueron esclavos de la hacienda de San Juan de Dios y esclavos de la hacienda de Joco. Eran peones, jornaleros, por casi 3 siglos, hasta que compran los terrenos, ya son propietarios y empiezan a cultivar en forma particular. Tiene una época muy bonita San Andrés, yo la viví. Hasta 1932, 33, más o menos, se dedicaban a vender leña y carbón. Pero de los años 30, 40 y 50, 3 décadas, cultivaron flores, clavel, rosal, delfinio, perritos, rayo, que le llamaban. Y San Andrés tenía hectáreas de claveles, hectáreas. Había de toda su superficie un 20% sembrado de claveles y rosas. De hecho, ponle un poquito el micrófono para que comentábamos con el señor Vicente y nos decía, hablábamos un poquito de la nomenclatura, de la nomenclatura, y efectivamente no es la calle Clavel, pues porque había claveles ahí, ¿no? Un poquito la nomenclatura de las calles tiene que ver con las actividades que se realizaban, ¿no? Mi papá fue maestro y llegó a trabajar en esta escuela. Él llega en 1946 a la escuela Tiburcio Montiel y no había quinto y sexto, nomás había hasta 4º año. ¿Por qué? Porque no había servicio de transporte. Los camiones que iban de México a Cuernavaca
pasaban cada hora. Entonces, si los maestros salían a la 1 y los podía dejar el camión que pasaba aquí a las 2, se tenían que ir hasta las 3. Esa fue la razón por qué no hubo quinto y sexto, porque los maestros tenían que salir a las 12 para tomar el camión de la 1. Y por eso nomás hubo hasta cuarto año. Pero cuando mi papá llega a San Andrés como maestro, funda el quinto y sexto año, 47 y 48. Sale la primera generación en 1948. Y ya empiezan a estudiar la secundaria. Y para los años 50 aparecen los primeros profesionistas. Mi papá tuvo la suerte de que le dieron una beca y estudió en Tlaxcala, en la normal de Tlaxcala. Es el primer maestro que hubo en San Andrés. Él empezó a ejercer en 1931. Ejerció 58 años. Quería terminar los dos tandas, 2 de a 30, pero le dio artritis y ya no pudo subir a los camiones y solicitó su jubilación. Trabajó 58 años de maestro. Fue primero maestro de primaria y luego maestro de secundaria en la asignatura de geografía. Primer maestro San Andrés. O sea, ¿ustedes sí son originarios de San Andrés? Sí, yo nací allí en la esquina. Genial. Todo este triángulo era de mi abuelo. Le robó la carretera, le cortó aquí, lado norte. Por ejemplo, eso, ¿no? Obviamente esta carretera pues es la que va a Cuernavaca. hacia Cuernavaca y Acapulco, ¿no? Sí. Que era el camino real de Asia, ¿no? Para transportar. Pues, La diligencia era otra. Ajá. Pasaba por las haciendas. Pasaba la hacienda de Joco, la hacienda del Arenal, Ocopiasco, Parres. Iba a salir a la entrada de Tlaltenango, Santa María, Cuernavaca. Allí. Por allí era el camino que transitó también Maximiliano, porque tenía una residencia en Cuernavaca. Y por ejemplo, ahorita que mencionaba lo del transporte, ¿no? Pues ¿cómo recuerda que era el transporte hacia cuando usted iba a la Ciudad de México, por ejemplo, cuando era niño? Mire, yo nací en 1928. Terminé la primaria en el 41. Fui 5 años campesino, pero me enfermé a los 7 u 8 años de una conjuntivitis. Entonces mi mamá me llevaba al centro de salud que está en la calle de Guatemala. Me llevaba con el oftalmólogo. Y conocí la ciudad cuando transitaban coches de manivela que le daban crán. El claxon era una perilla. Coches pues de los años 20. Y pasaba un coche frente al Zócalo, frente al Palacio Nacional. Cada 3 minutos pasaba un coche. Poco tránsito había, pocos autobuses. Enfrente del Palacio Nacional, en las puertas, estaba la terminal de Xochimilco, de Tlalpan, de Coyoacán, y pegado a la catedral salían los camiones que iban a la villa, el tranvía, que iban a Azcapotzalco, a Tacuba, salían enfrente de la catedral. El tren, mejor dicho, el tranvía de Tlalpan, entraba por Pino Suárez, daba la vuelta enfrente de la catedral y salía por 5 de febrero.
y volví a agarrar Calzada de Tlalpan a nivel de San Antonio Abad para llegar a Tlalpan. Y la estación de Tlalpan estaba en la calle Madero y la calle San Fernando. Y había un tranvía que iba de la calle San Fernando a San Pedro Apóstol. Le llamaban el trencito, era un solo vagón. Tengo por ahí una fotografía de ese servicio, porque íbamos a hacer deporte en el jardín que ahora es Vivanco. Es un deportivo, no sé qué función tiene ahora ese terreno, pero allí íbamos a hacer deporte, los que estábamos ya en quinto y sexto. Yo hice mi quinto y sexto en la escuela primaria Vidal Alcocer, que está en la calle Magisterio y calle Hidalgo. Ahora hay 3 escuelas allí, Vidal Alcocer, Niño Artillero y la Galván. Hay 3 escuelas en ese terreno, que antes nada más era Vidal Alcocer. Y la Vidal Alcocer tenía 2 sextos, 2 quintos. Yo estuve en el grupo A. En el 41, en el mes de septiembre, hubo un concurso de poesía. Y entre 60 alumnos, que eran de los 2 grupos, obtuve el primer lugar. Por ahí tengo mi reconocimiento. Éramos 20 de San Andrés que íbamos a pie y regresábamos a pie para ir a la primaria. El frío, el polvo, la lluvia, el calor, ir y venir. Yo caminé 5 años, 2 de primaria y 3 de secundaria. No había camión y empezó el servicio con 2 unidades. Eran insuficientes y no daban servicio, pues bueno. Pasaba el camión cada 2 horas, hora y media, ¿se imagina? Mejor caminaba y llegaba primero a Tlalpan. La estación de los autobuses de Tlalpan estaba frente al Panteón 20 de noviembre. Ya era buen servicio México-Tlalpan. Hacía el camión, si no levantaba mucho pasaje, hacía 35 o 40 minutos de Tlalpan al Zócalo. Sí, iba rápido. Oiga, en aquel tiempo, de lo más antiguo que recuerde, ¿cómo era la calzada de Tlalpan? O sea, ¿cómo estaba? A los lados en Portales habían tabiqueras. Todo lo que ahora es Espartaco, del lado oriente, eran alfalfares. Había sembradíos de alfalfa, de maíz. En Xotepingo, ambos lados eran milpas. Ciudad Jardín era milpa. Yo conocí esos terrenos con cultivo. Se fue poblando. Ahora es inconfundible cada paraje. Sí. ¿Cómo recuerda el centro de Tlalpan cuando usted era niño y con relación a cómo es ahora, ¿no? Porque como que las manzanas fueron creciendo a partir de los 50, pero antes sí había mucho ese ambiente un poquito también como semi-rural, ¿no? Hasta 1948, 49 se empezó a dotar de drenaje. No tenía drenaje Tlalpan. Tenía fosas sépticas, pero drenaje no tenía. Ya tenía servicio de teléfono, porque se hizo una línea de servicio telefónico. Fue la primera delegación comunicada por teléfono. Ahí está un aparato todavía, como museo. Tlalpan, pues lo que ahora es la calle o la carretera principal, no es por allí donde transitaban los camiones México-Cuernavaca,
pasaban por la calle Matamoros, entraban donde estaba la gasolinera, allí entraba a la calle y venía a salir al puente de La Joya. Y ya venía por esta carretera. Esa carretera que ahora conocemos doble camellón se construyó en los años 47, 48. Y ya desde el 41, 42 transitaban los camiones por calle Matamoros. Y había 3 líneas: México, Cuernavaca, México, Zacatepec y México, unos coches que iban a Cuernavaca. No sé cómo se llamaba esa compañía de coches, servicio en coche. Yo transité mucho en eso porque me cobraban mitad del costo del centro de la ciudad. Salían en la plazoleta de San Lucas. Allí salían esos coches para Cuernavaca y me dejaban aquí. Me cobraban en esa época $3.50. Pero preferible se venía rápido, en media hora llegaba yo aquí. ¿De dónde? ¿Media hora de dónde a dónde? De la plaza donde ahora salen los Xochimilco y Tlalpan, hay un jardincito entre 20 de noviembre y Pino Suárez. En esa plazoleta salían los coches México, Cuernavaca. En media hora aquí, pues, si era rápido. No, rapidísimo. Sí. Ahora, por ejemplo, de los recuerdos que tiene, no sé, la primera vez que fue al cine, que visitó el cine. Pues allí en San Lucas estaban el Cairo, el Rialto, el cine colonial, cine mundial, era de esa zona. A esos cines iba. ¿Y usted qué pensaba? Vi la película Lo que el viento se llevó. Muy bonita. ¿Sí la conocen? Sí, por supuesto. Muy buena. Vi otra película que se llamó ¿Por quién doblan las campanas? Bugambilia, allí la vi. ¿Cuál es su película favorita? Pues me gustan las documentales. Todo lo demás, pues como arte. De las mexicanas me gusta Macario, me gusta Bugambilia, me gusta hay una muy buena, es donde canta Mojica. No me acuerdo el nombre. ¿Y qué juegos, a qué jugaba cuando era niño? ¿Qué era lo que...? Las canicas, los trompos, el aro y el caballito, brincarle la espalda al compañero que jugaba, se ponía como torito y hacíamos el brinco. Comenta que sus padres eran Tenía hasta su época de canicas, época del trompo, época de los aros. Había hasta épocas para jugar. También me comentaba ahorita que su padre era campesino, ¿no? ¿Hasta qué momento San Andrés como que perdió ya esa tradición del campo? Cuando empezó a vender. ¿Por qué vendió sus terrenos San Andrés? Vendió por 2 razones. Uno, que era incosteable sembrar maíz y frijol. 2, aumento del impuesto predial.
cobraban 2,000, 3,000, pues ya no salía ni para pagar el predial. Y esas fueron las razones. San Andrés empieza a vender en forma desesperada del 70 al 85. En 15 años acabó. Pero vendió en forma, pues, ¿cómo diríamos? De desesperación. A vender, a vender, a vender. Es más, fui corredor de terrenos y me fue bien. Sí. Había que aprovechar ese momento. Fundamos una oficina de corretaje de terrenos en la zona rosa de la Ciudad de México, por la calle de Londres y Hamburgo. Allí teníamos el despacho y nos fue excelente. Y bueno, vamos a ver qué temas vemos. Por ejemplo, las fiestas patronales. ¿Cómo se han transformado las fiestas patronales? Eran más sencillas porque, por ejemplo, cuando yo estaba en la primaria, éramos 600 u 800 habitantes. Cuando dieron el agua éramos 968 habitantes, el agua potable. Y cuando fui subdelegado en 1968, 69, 70, yo hice el censo del 70, éramos 5,500 y actualmente somos más de 60,000. ¿Se imagina cómo ha crecido? Porque muchos vinieron de la ciudad y de la provincia a vivir en esta zona, lado sur del Distrito Federal. Y lo que comentábamos de las tradiciones y las fiestas, lo comentábamos hace rato que los santiagueros, ¿no? Y también los chinelos, ¿no? No, los chinelos es moderno. Los más antiguos como danzantes son los moros y santiagos. Es el bando árabe con el bando cristiano. Es una pelea, una lucha entre mahometanos y cristianos. Esa es la versión de los santiagos. Es la danza más antigua. Había también otra danza que le llamaban las pastoras, era de mujeres vestidas de blanco con su diadema de flores y bailaban con violín y guitarra. Son las dos danzas nativas de San Andrés. Los chinelos es importación del estado de Morelos. No es nativo esa danza. Se importó de Morelos, de Tepoztlán. ¿Y cómo ha visto, por ejemplo, ya que en cuanto a costumbres, cómo se ha transformado de cuando usted era niño? Por ejemplo, la carretera obviamente transformó San Andrés. San Andrés se modifica para mí en este sentido. Uno, cuando le dan el agua potable. Por mucho tiempo fueron a traer agua al Ojo de Agua que estaba frente al Club de Golf México, donde ahora está la unidad de policías. Ahí había un ojito de agua. Hasta allí iban a traer agua con castañas en burro o caballos y hasta en la espalda cargaban ollas. Se hacían caravanas de ir a traer agua. Nosotros nos bañaban cada 8 días, nomás los domingos o lunes para ir a la escuela. Ya el miércoles o jueves apestábamos a sudor. Los de Tlalpan tenían agua y estaban bien presentados. Alumnos ya hasta con saquito y corbata de moño iban a clases. Nosotros íbamos con guaraches, sombrero
y nos etiquetaron, indios bajados del cerro, mariachis, guarachudos, piojosos, mugrosos. No, nos etiquetaron los de Tlalpan y tenían razón. E incluso el maestro nos discriminó y nos ponía hasta atrás. Y enfrente estaban los bien presentados. Pero tuve un maestro excelente en sexto año. Yo creo que fue mi mejor maestro de toda mi carrera, porque nos enseñó a hablar en público. Éramos 30, 6 en cada fila, 5 filas. Y la fila 1 le tocaba el lunes pasar al frente para hablar en público al grupo. Lunes, martes, miércoles, viernes. Las 5 filas. Aparte nos enseñó a redactar contratos de compraventa, contrato de sucesión, de posesión, a llenar una letra de cambio, llenar un pagaré. Nos enseñó a pintar ese cuadro y ahí tengo más. Son dibujos que hice en sexto año. Esos cuadros ya son modernos. Me gusta pintar al óleo. Lo retocó el maestro, que nos enseñó 2 años. Aprendieron mis hijos. Ese barquito es de sexto año, es cartulina y gis. Gis, si lo bajas. Es cartulina. Con gis, es de sexto año. ¿Quieren que les muestre? Ya no sirve eso. Se quebró ayer, antier. Padrísimo. Sí, El marco ese ¿de qué? de la Pues época. de esa época. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Mire, aquí tengo otros de sexto año. De sexto año, genial. Mire, este es acuarela. De hecho, si quiere puede mostrarlo Vinci. así. Ajá. Mire. Son de sexto año. Tenía una colección de hombres célebres. 40 fotografías de busto, de cabeza, de hombres célebres. Pero con el transcurso del tiempo se maltrataron, los tiré, los eché a la basura. A mí me gusta pintar. Oiga, también de hecho yo recuerdo que, bueno, me comentaba el señor Vicente que tenía un poema muy bonito sobre San Andrés, ¿no? Que había escrito usted. Hay varios poemas. Ay, no los podría recitar. El más antiguo es el que le digo que un fulano, ese no es. ¿Cuál es, doctor? Verde, por ahí. Si está verde, pues. A ver, Canto a la vida. ese tiene poemas. Tiene 5 libros, señor. Uh-huh. Me sé unos cuartetos. Voy a repetir que reestructuré la poesía. Y dice así: allá cerca de la Jusco, por humilde sencillez, hay un rústico poblado que se llama San Andrés. Calabazas en los techados, de burrito con
El burrito junto al tupido sin colote, y el típico maguey. Estoy muy mal de la garganta. Sí, es cierto, porque ahorita ya no estaba grabando. Va a salir a la grabación. Dice, Le pasamos el micrófono porque sí, como no tiene el micrófono ahorita ya no estaba grabando nada de audio. allá cerca de la Jusco, como, con humilde sencillez, hay un rústico poblado que se llama San Andrés. Calabazas en los techados, el burrito junto al buey, el tupido sin colote junto al típico maguey. De repente se oye el canto de algún pájaro clarín cuando salta entre las ramas del frondoso capulín. Pajarillos que se van para los montes del Ajusco y del volcán. Es feliz el campesino, rostro rígido, corazón en la niñez, el que raspa los magueyes, el tupido sin colote y el típico maguey. No me sé más, son 14 cuartetos. Que conserve el micrófono porque es con el que, si no, no podemos escuchar. Oiga, padrísimo, excelente. No, pero aquí viene. Voy a buscar. Ajá. Dice, allá cerca del Ajusco, con humilde sencillez, hay un rústico poblado que se llama San Andrés. Calabazas en los techados, el burrito junto al buey, el tupido sin colote junto al típico maguey. De repente se oye el canto de algún pájaro clarín cuando salta entre las ramas del frondoso capulín. 1000 pájaros que cantan, pajarillos que se van para los montes del Ajusco y del volcán. Es feliz el campesino del humilde San Andrés, rostro rígido, corazón en la niñez. El que raspa los magueyes, el arriero y el pastor, el que siembra los elotes, el fornido leñador. No le teme a las heladas, no le importa la humedad, piscando su milpita y techando su jacal. La ciudad se ve a lo lejos. ¿Qué le importa a la ciudad si tiene su ranchito junto al viejo tecorral? San Andrés está de fiesta en el rancho, en el jacal. Hay alegres palmetazos y un marido en el comal. Se preparan las memelas, el molito de totol, el sabroso chile atole, los tamales de frijol. Ya suenan las campanas, las muchachas morenitas llevan lirios y azucenas a la iglesia en el altar. Hay danzas en el atrio, han sonado los cohetes, el tambor y los machetes y la música también. Ya se queman los castillos, en el cielo 1000 colores hay. En la feria hay rifa y cacahuates, caballitos y puestos de cocor. Por las calles empedradas, las muchachas muy enamoradas lucen el rebozo de bolita y el típico vestido de percal. Las mujeres van deprisa a la iglesia otra vez a escuchar la misa de mi pueblo, San Andrés. Esta es la más antigua, pero acabamos de presentar a ver, busque el cerrito Totoltepetl. Esa sí, ya yo soy el autor. La que leí la reestructuré con poquito. ¿Dice el cerrito o nada más dice Totoltepetl? Totoltepetl, Totoltepetl. entre paréntesis cerrito. Es que no vi una
por el año 48. ¿Estos libros ya los publicó? ¿O todavía no Pues se ya los los di a publicó? conocer. Ujú. Oye, ¿por qué no le echamos la mano para que este año, ya salieron los de estos, para que los meta PACMIC? Si quiere le echamos la mano para que los meta usted a PACMIC directamente y le den un apoyo económico para que pueda publicarlos. Yo hice una lotería de Tlalpan no, esa fue aquí con la delegación Tlalpan, pero por ejemplo ahorita estamos, lo mete usted a PACMIC y pueden publicar su libro, o sea, se mete el proyecto y y ya que le otorgan los recursos para hacer la publicación, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, Sí. si gustan, No, pues al nos ponemos contrario, de acuerdo y la empezamos gente a en la moverlo. presentación dijo, pues tú ayúdale, y yo me comprometí a ayudarle, dije, pues yo más que económicamente, pero como dice, hay un proyecto, es mejor porque hasta está reconocido. Sí, por el gobierno de la Sí. Ciudad de Mire. México. Nos ponemos de acuerdo para que Sí. podamos hacer eso. Esta poesía sí, yo la hice. El cerrito, antiguamente, o su nombre original es Totoltepetl. Totol quiere decir pájaro o ave, y Tepetl cerro, cerro de las aves. Erróneamente dicen que es cerro del guajolote. Yo no lo acepto porque para decir guajolote se dice huixolotl. Entonces tendríamos que decir huixoltepetl. Y es Totoltepetl. Totol es pájaro o ave. Cuando fui niño, 5 o 6 años, allí jugábamos a las escondidas. Era un cerro selvático, era un cerro tupido de maleza y de madroños, encinos y ocotes. Daba miedo penetrar porque en la tardecita se oscurecía. En tiempo de aguas había hongos, había serpientes, no menos de 15 especies de pájaros había. Yo los conocí. Había gorriones, calandrias, enzontles, cuitlacoches, tigrillos, coquitas, pájaro carpintero, lechuza, tecolote, gavilancillo. No menos de 15 especies había. Azulejos, cardenales. Entonces, inspirado en eso, hice esta poesía en octubre de 1948, cuando terminé la secundaria. Dice: Totoltepetl, cerro de pájaros cantores, gorriones, calandias y ruiseñores, cenzontles, colibríes y cardenales, reservorio de aves primaverales. En tus noches solitarias y bellas, tecolotes y lechuzas gorjean en junio, bajo tu cielo bordado de estrellas, con luz de plata en plenilunio. Cerro boscoso, verde y pequeño, hermoso mirador tlalpeño, bello balcón del Distrito Federal, maravilloso paisaje primaveral. Eres entre volcanes, brilla tu aurora, el cenzoncle tu ave canora, el colibrí vuela entre las flores, dispersando pétalos de 1000 colores. En tus noches claras y silenciosas, el grillo te arrulla entre rosas. Las luciérnagas de luces bellas abundan en tu bosque, que es un encanto de estrellas. Hermoso cerro, eres el poeta. Hermoso cerro, eres todo poesía. Tu paisaje nocturno es una ambrosía. Los encinos y madroños dan gemidos, las aves duermen en sus cálidos nidos. Mi verso está impregnado de cariño. Bendito cerro,
fuiste mi jardín de niño, lugar de mis recuerdos, bendecido de mi infancia salen, eres preferido. Totoltépetl, cerro verde y encantador, te canto con verso de campesino trovador, bajo tus encinos de ramas verdosas, cerro milenario de aves primorosas. Esta sí ya yo la compuse, pero hay otra que se llama Pinceladas. He hecho como 4 o 5. No, es que mi voz está muy mal. No, se escucha excelente. Bueno, o sea, a lo mejor se siente usted un poco mal, pero es bastante nítida su voz, o sea, se escucha muy potente, se escucha bien. Pinceladas. No aparece. No, pero ahorita la encontramos. La última es a la parroquia. Composición a la parroquia. Pero hay una que se llama Pinceladas. Pueblo Tlalpense. También es a San Andrés, pueblo tlalpense. Pueblo Tlalpense. No, Pinceladas no está. ¿No? Pueblo Tlalpense, Pueblo Tlalpense. No lo encuadernaron entonces. No, 134. Pero queremos Pueblo ¿Sí? Tlalpense. No, yo ya Pinceladas. ¿Sí lo encontraste? Ya me No, emocioné. 134, Pueblo Tlalpense. Ah, Pueblo Tlalpense, sí, sí, sí. A ver. Me ayudo con Lobito, para acá. la lentiparra. No lo usa. No, es raro. Hasta ahorita lo vi que Pueblo tlalpense, San Andrés Totoltepec, noble y risueño. Tu cerrito hermoso, balcón tlalpeño, aquí el paisaje del valle se domina. Todo se mira, la majestuosa ciudad capitalina. El astro de oro rasga la nube purpurina, con radiante aurora todo lo ilumina. El resplandor tras gallardos volcanes, entre los cielos de dorados tafetanes. Pueblo tlalpeño de bellas tradiciones, escenario de caserío, de estrechas calles inclinadas, romántico y encantador, con ilusiones, tu fiesta tradicional muy engalanada. Las corolas de las rosas dan aroma, entre cortinas bello rostro se asoma, una mujer angelical como preciosa flor, de ojos negros, vivarachos, labios de candor.
Tu feria tradicional es un primor desbordado con algarabía de bello folclor, música, cantos, concheros y chinelos, repique de campanas y cohetes en el cielo. Tu lenguaje es tu campanario. Lindo Totoltepec, como te vi y te quise pintar con pinceladas. En tu paisaje se mira primorosa la ciudad, con amor y con devoción tradicional. Este es otro. Hay otro todavía de pinceladas y a la parroquia, que soy también el autor. Pues todo este libro es de poesías, un canto a la vida. Es más bien mi autobiografía. En poesía. Me gustaría, tiene mejor vista Toribia. Ahí está el motivo de ese libro. Dice, introducción. Estamos viviendo el principio del siglo XXI, con un importante desarrollo científico y tecnológico. Nos hemos mecanizado, somos esclavos de las máquinas. Vivimos en un mundo materializado donde todo es competitivo y el progreso, el éxito, todo lo valorizamos en términos monetarios. Nos hemos olvidado de las actividades que nos nutren, de nuestro espíritu. Ya no miramos ni contemplamos las bellezas naturales, como el resplandor de un amanecer, el bosque de una montaña, el canto de los pájaros, el multicolor de las flores silvestres, el bello paisaje de un atardecer, un cielo bordado de estrellas, un pueblo pintoresco y hasta una gran ciudad con templos y palacios. La poesía es la música del alma. En la poesía hay algo que encanta y hay algo que conmueve. La poesía es como el sol, todo lo ilumina, todo lo esclarece y le da resplandor. En la poesía se reflejan las ideas, las pasiones, los dolores y las alegrías de la sociedad en que se vive, y se renuevan los efectos más íntimos del alma humana. Amable lector, este libro que tienes en tus manos, que titulé con el nombre Un canto a la vida, nació hace 70 años, en 1941, cuando cursé el 6º año de primaria en mi queridísima escuela Vidal Alcocer, en Tlalpan, Distrito Federal. Mi ilustre maestro me otorgó la calificación de 10 por mi poesía, Tres Flores. Esta distinción me motivó a seguir intentando escribir un verso y expresar mi pensamiento y sentimiento de los momentos especiales que me motivaron en el trayecto de mi vida. Todo el contenido de este libro lo he escrito con suavidad, gusto, placer y afecto, pero sobre todo con profundo amor y sentimiento. Puedo decir que este libro, Un canto a la vida, es mi autobiografía, ya que tiene un orden cronológico. Las primeras composiciones corresponden a mi juventud, otras a mi madurez y las últimas a mi vejez. Estas poesías estuvieron guardadas por mucho tiempo en un cajón oscuro. Ahora las doy a conocer a la luz del día para que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y en especial a los amantes de la lectura que conozcan mi pensamiento en verso a través de este libro único, un canto a la vida, totalmente consagrado a los antes mencionados. El objeto de escribir este libro es la trascendencia en esta hermosa sociedad que he vivido, pero ante todo expresar mi única pasión, el amor a la vida. Ahora lee la primera poesía, que fui el primer lugar. A ver, aguántame un segundito, voy a acomodar esto, Espera.
Bueno, se llama, es curso del sexto año de primaria en 1941. Tres flores. Tengo tres flores, tengo tres primorosas flores, cuyos bonitos nombres son Aurora, Estela y Soledad. Todas ellas, qué bellas son. Aurora, violeta olorosa, Estela, rosa frondosa, Soledad, blanca azucena. Las tres son hermosas. Pero todas me preguntan, ¿cuál de ellas ama mi corazón? Yo contesté, todas me encantan y todas me llenan de emoción. Lindos ojitos de Aurora, parece de una golondrina. Labios rojos de Estela, parecen de una muñeca divina. Y Soledad, del rostro angelical, que es igual a las otras dos flores, y solo tres versos de amores para Aurora, Estela y Soledad. ¡Wow! Aparte pícaro, porque las tres le gustaban. Eran las más guapas. Sí, pues sí, me imagino. Muy bien, se está acabando la pila. Me gustaría, para concluir, dos cosas, ¿no? A lo mejor hablar un poquito de lo que son los oficios que se han perdido. Le comentaba a Toribio que pues que hay muchos oficios que se han perdido a lo largo del tiempo, ¿no? Pues el leñero, que se dedicaba a vender trozos de leña o ya en lo que le llamaban en cal igual. El leñero, el carbonero, hacía carbón del árbol del encino. Era la mejor madera para hacer carbón. También se ha ido perdiendo el albañil. Ya son pocos los que se dedican a ser albañiles. Se ha perdido el yuntero, que tenía sémilas para surcar los terrenos en la siembra y cultivar el maíz. Le llamaban yuntero. Y habían unos 15 o 20 yunteros en todo el pueblo. Se alquilaban para trabajar en la siembra, en el cultivo del maíz. También se ha perdido el que hacía pues traslado de las parturientas. Había temazcal, casi en cada casa había un temazcal, pero más había donde la esposa o la mujer se dedicaba a atender partos que le llamaban rinconera, comadrona, partera, pero a la vez tenía un cargador que salía la parturienta del baño de temazcal, la sentaban en una silla y a espaldas de un fulano cargaban la parturienta hasta su casa, del temazcal a su casa, por si su casa no tenía temazcal. También había otra persona, hubo en 1913, donde ahora está la subdelegación, en la puerta norte, lado oriente, allí estuvo una fuente. Esta fuente se le dotó de agua en el año de 1913 con autorización del entubamiento de los manantiales de Ajusco, pero nada más duró como 5 o 7 años porque los de Ajusco después ya no aceptaron que se les captara el agua y se inauguró esa fuente en 1913. Entonces había personas que les llamaban aguadores porque acarreaban el agua de esta fuente a los domicilios y era una actividad de personas. Aguadores o aguadoras porque también mujeres acarreaban agua. Los clachiqueros. El clachiquero era el que raspaba el maguey. Iba a recoger el aguamiel de la mañana y de la tarde.
Del aguamiel se pone a fermentación en barricas de madera y se elaboraba el pulque. Muchas personas vivían de este líquido, pues vendiendo pulque. Eran pues como unos 10. Me acuerdo de sus nombres, que tenían mucho. Tenían buen ingreso. Entre ellos estaba Canuto Carrillo, Manuel Borja, Rosalío Miranda, Espiririón Miranda, un tal Juárez, Amando Juárez, ya me acordé. También mi tío Esteban Gamboa también, Epifanio Peña, vendían pulque, Fausto Espinosa, Brígido Miranda, Basilio Álvarez, todos estos vendían pulque, pero los poderosos en pulque eran 3, Manuel Borja, Mauricio Pérez y Canuto Carrillo. Tenían miles de magueyes en el campo para raspar. Por ejemplo, Manuel tenía 5 clachiqueros diario. Iban en la mañana y en la tarde, le llamaban bota. Era aproximadamente de 40 a 50 litros, una bota. Así es que de un clachiquero tenían 100 litros. De 5 clachiqueros eran 500 litros. Y el litro lo vendían a 10 centavos. El litro. Algo que nos quiera decir para concluir el video. Pues he sido promotor de la historia del pueblo de San Andrés Totoltepec, porque constantemente invito a los vecinos que se reúnan para darles pláticas de nuestro origen. Desde que fui subdelegado a la fecha, he sido platicador de la historia de mi pueblo. Soy el único que se ha preocupado por conservar las tradiciones, costumbres y festividades del pueblo. Siempre saco algo en volantes para informar cómo se realizó tal evento, tal festividad, tal ceremonia, ya sea cívica o religiosa. Por ahí tengo programas de la época. Todos los domingos, o cuando menos cada 15 días, íbamos al teatro de revista y de comedia. A mi esposa le gustaba el de revista y a mí me gustaba el de comedia. Entonces uno y uno. Hoy vamos al de comedia, el de revista y luego el de comedia, el de revista. Pero cada 8 días íbamos. Había un programa nuevo y íbamos. Era nuestra diversión. ¿A quién nos recuerda de actores de comedia? Pues a López Tarso. No, es el mejor. Oiga, es que le escucho hablar y se me olvida que te está pagando. Entonces, decía que le gustaba el teatro de comedia y de revista, ¿verdad? Sí. Entonces vio a López Tarso actuar. ¿A quién más recuerda? Auxigli. ¿Sí conoció a Auxigli? No, ese sí no. Delia Magaña. Otra, pues no he tenido la curiosidad de grabarme los nombres, pero sí, un buen tiempo. Yo me casé, contraje matrimonio a la edad de 37 años
Y antes de que naciera nuestro primer hijo era nuestra distracción ir al teatro. Ya naciendo los hijos, nuestra distracción era viajar. Yo viajé por la República, menos Durango y Chihuahua. Le conozco casi toda la República. Las ciudades importantes de cada estado los conozco. Oiga, de los teatros de revista, ¿cuáles recuerda? Pues íbamos más al Blanquita. Allí los cantantes, los de comedia. Allí conocí a José Alfredo, a los Aguilar, María Victoria, a Lola Beltrán, los cómicos Palillo, Medel, Clavillazo, y algunos extranjeros que llegaban también conocí. Fíjate, ver el Clavillazo en teatro, ¿no? Genial, sí. No, es que usted tiene muchísimas cosas que dar, ¿no? Desde los recuerdos mismos, ¿no? Y aparte, como es usted una persona preparada, pues también el criterio que tiene para todo, pues permite tener otra visión, ¿no? Más profunda de las cosas. A los ejidatarios, pláticas a la primaria, pláticas a la secundaria, pláticas a la preparatoria, pláticas a los maestros. Ajá. Tan es así que los ejidatarios me hicieron ejidatario, me dieron parcela ejidad en reconocimiento, porque les asesoré y ganamos lo que ellos 20 años no pudieron gestionar. Y con mi apoyo en año y medio se ganó. Ajá. Yo promoví vacunación, promoví el agua potable, promoví la fiesta patronal, que mejor los caballos entraban al templo y no la gente religiosa, porque Tabasco es verde, todo el tiempo tiene pasto en el piso, no había pavimento, pues entraban los caballos hasta en la iglesia y la gente no entraba. Y yo promoví que era necesario que hubiera una ceremonia religiosa, cuando menos cada 8 días. Y hablé con el cura, dice, no, pues, yo estoy dispuesto, nomás que ellos no quieren. Pero ya los convencí que sí iban a aceptar que usted dé ceremonia dominical, es necesario. Muchas en las librerías, fui hasta la editorial. Dice, usted, tiene usted suerte, ya hay pocos ejemplares. Por ahí está. ¿Sabe quién gestionó la Olimpiada? López Mateos. Y la ejecutó. Aquí está. Mira. Pocos tienen ese libro. Durante 20 años. Oiga, ¿cómo podemos conseguir sus ejemplares de Aquí. de Crónica con usted? Sí, aquí.